Bien, entonces, hablas de los inventos del futuro y ¿cuáles son esos videos que has visto? Porque supongo que los has visto. Pero no solo son videos, no es información que está en el internet, tú lo ves Ok, posts, ves en las noticias. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, de uno muy conocido, más que nada por la empresa y por el CEO de esta empresa, que es nuestro conocido Elon Musk, ¿no? ok. Estamos hablando de Neuralink, ¿ok? Neuralink es un chip que se implanta en el cerebro más o menos del tamaño de una moneda y este tiene como, para decirlo, no decirlo tan técnico, para decirlo de una forma más simple, tiene unas ramificaciones, ¿no? De un material muy fino, de la hebra de un cabello, tal vez de grosor, y estas se conectan con el cerebro para captar las señales eléctricas, ¿no? ¿Qué abre eso? Un sinfín de posibilidades, ¿no? Desde de pronto transferir información que tenemos nosotros a dispositivos externos hasta en algún momento ya se está viendo, y el mismo Neuralink ya está haciendo experimentos con personas que no videntes y personas que, por ejemplo, han perdido la movilidad a través de hacer, por decirlo de alguna manera, bypass. La gente cuando pierde la movilidad generalmente se le daña la médula ósea, ¿no? Tú como médico lo debes saber más. Y ahí como que se parte toda la Es la conexión, médula ¿no? espinal. La La médula médula espinal, espinal. sí. Entonces, se parte esa conexión, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Digamos que esta es la médula, ¿no? Aquí está Ujú. partida. Entonces, lo que hacen es hacer un salto, conectan la parte que está desconectada del resto del cuerpo y ocurre la magia, ¿no? O sea, todavía no está 100%, pero ya hay casos reales en los que están practicando y eso por ahí para empezar con Neuralink. ¿Tú qué análisis das y qué opinas de aquello? Bueno, sobre Neuralink ya hemos hablado en otras ocasiones. Creo que hace unos 2 o 3 episodios. Bueno, yo lo he abordado un poco más desde el punto de vista visual. Como saben, yo tengo un canal donde hablo de salud visual y otros temas de medicina en general que me interesan. Y puntualmente hablábamos de la ceguera en uno de esos videos, donde efectivamente el Neuralink está devolviendo la visión a las personas porque lo que hace es reconstruir, por así decirlo, a través de las aferencias o las señales que llegan al occipital, em, las imágenes del entorno que nos rodea, pero no es que lo ven en 3D o nítido como nosotros lo vemos actualmente, sino que lo que hace es que genera distintos puntos que tienen distintos contrastes en la escala de grises, por así decirlo, que ayudan a dar esa profundidad de las imágenes y que ayudan a, de cierta forma, reconstruir ese entorno que estás viendo. Sí es algo, que ya lleva un tiempo. Hace relativamente poco se hizo ya el primer implante oficial, y sin embargo, el tema es que hoy en día con tanta tecnología hay cosas que se dicen fácil, pero que realmente es muy complicado realizarlo, y quizás también por la volatilidad de las redes sociales. Cada vez nos sorprenden menos las cosas, pero es realmente sorprendente cómo la tecnología es capaz de devolverle la visión a alguien. Y sí, también hay experimentos donde pues tratan de conectar no solo las partes inmóviles, sino digamos, es que bueno, estas partes ya no se encuentran porque generalmente las amputan, sino que permite también manipular las prótesis. No tiene ese tacto fino, pero a grandes rasgos Pero puede, para no poder ver nada, con que claro. veas sombras ya te sirve El, para el- evitar que el- el choques, tema ¿no? con la tecnología es que, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, hace mesetas. Entonces, sí, ha tomado un tiempo llegar hasta este punto, pero hay un momento en el que pues se mantiene esa meseta y luego ya viene otro salto exponencial. Entonces, todo este tema que está ocurriendo actualmente de la inteligencia artificial seguramente va a facilitar que este tipo de innovaciones biomédicas, por así Bueno, decirlo, biotecnológicas, avancen el con mayor boom es la facilidad. inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial por sí sola no podría hacer estas cosas. Ahí hay que hablar de nanotecnología. Claro, no, lo que digo es que serían, o sea, mira, lo que pasa es que la inteligencia artificial, em, por la forma en la que funciona, que digamos,
permite explorar o Claro. llevar a cabo pruebas con mayor Exacto, o velocidad. sea, la inteligencia ayuda al desarrollar otras tecnologías desde el punto de vista de que podemos ir más rápido. Ajá, pero no es como que ChatGPT va No, no, o directamente a sea, devolverte sin la duda visión. Ajá. sigue dependiendo de la destreza de de quien maneje la inteligencia Ujú. y el fin para el que fue creada esa inteligencia. Lo que tenemos es Y como que un superasistente que puede hacer, redactar, analizar, calcular cosas más rápido que nosotros. es un superasistente que, al ser un asistente, potencia tus habilidades. Exacto. De hecho, em, uno podría pensar que a lo mejor la inteligencia artificial y quienes controlan las grandes corporaciones seguramente van a tener todo el monopolio de ese mercado, probablemente en algún momento la conquista Pero lo mundial, bueno es pero que es lo que depende de muchas cosas. O sea, lo vemos, o sea, es lo que te he dicho en algunas ocasiones que no, no es tanto la IA como tal, que sí, no deja de ser sorprendente, pero como todo, ¿no? Digamos, las páginas claro, web, Facebook es una página web a grandes rasgos, ¿verdad? Y fue creada con PHP. El millonario y el que creó Facebook es Mark Zuckerberg, no el dueño del mm, lenguaje claro. PHP. Entonces pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, sí, obviamente, son muy ricos y controlan muchas cosas, pero esa inteligencia artificial sirve para llevar a cabo otras derivadas, Potencia por muchas cosas ejemplo. más y tiene algunos ah, efectos colaterales mayormente positivos, diría yo. Ajá. Hace poco vi en el podcast de ITNIC, que es un podcast que recomiendo bastante si tratan de aprender el lenguaje técnico de la parte de emprendimiento, sobre todo en sector tecnológico, pero es muy bueno a grandes rasgos para entender cómo funcionan las pequeñas empresas. Es un podcast de startups. Y vi que hace poco una empresa que se llama Decker había levantado una ronda por 21 millones. Era bastante gracioso porque, pues, uno de los CEO de esa empresa o sea, es un español nacido, pues, pero tiene rasgos muy asiáticos. Allá. Y la co-founder, pues, es española también, pues, nacida en España, criada en España, pero tiene rasgos muy anglosajones, muy gringos. Y Son pues, como los refrescos del Chavo, más o menos. más o menos. Y daba un poco de gracia porque ellos cuentan un poco que por qué deciden levantar la ronda en España con Venture Capital de España. Y es porque dicen, porque Europa se está quedando atrás y no podemos permitir que solo Estados Unidos y China gobiernen. Y es irónico porque tú lo ves y es un chino Claro. y la otra es una Y son gringa. españoles. Ah, son Por eso te españoles. decía, parecen los refrescos del Pero Chavo. sienten la nacionalidad Han realmente. han de haber nacido en España. Sus Sí, padres, sí, es que nacieron su allá, ascendencia es de seguramente llevan asiática, algunas generaciones ahí. probablemente. Y pues entonces ellos están desarrollando robots que, que pues básicamente reemplazan a cualquier humano. Son manos o digamos pinzas. ¿Qué pasó? Sí, sí, no. Son pinzas, digamos que son algunos prototipos, pero dentro de los más populares están unas pinzas pues que hacen múltiples tareas, ¿ya? Cualquier tarea que usted pueda imaginar que haces con las manos, esas pinzas las pueden hacer. Y ellos decían, pues, esto tiene un componente de AI y es un poco abstracto de verlo porque tú dices, no, pues si AI es software, Pero es que, y tú ves un no, pero hardware es que cuando ves ahí una viene el mano. concepto que también hay en tecnología que se llama el firmware. Entonces, el firmware es código en hardware. O sea, probablemente ahí tiene que tener algo de firmware en algún dispositivo y ahí ese código probablemente tiene algo de inteligencia artificial. Sí, seguramente, no tengo muy claro el funcionamiento técnico, pero era súper interesante porque cuando uno piensa en el market cap y uno piensa en las cosas que van para, digamos, el consumidor, uno dice, por ejemplo, Uber, uy, millones de usuarios es el market cap de ellos, ¿verdad? O uno dice Airbnb, muchos usuarios, pero generalmente no son estas las empresas que tienen un mercado más grande. ¿Por qué lo digo? Porque estos robots tienen un mercado como de trillón de dólares, como 50 trillón, que es un número que se dice fácil, pero son muchos ceros, ¿ya? Y ellos tienen un muy pequeño parte del pastel. Pero es sorprendente porque le decían, tipo, ¿cómo? O sea, ¿por qué si con 21 millones, ok, ustedes pueden construir esto?
rechazan los fondos extranjeros, solo hicieron con Venture Capital de España. ¿Qué los diferencia o qué les asegura que entonces las empresas chinas o estadounidenses no les van a directamente copiar sus robots? Y ahí hablaban pues un poco de que es bien complejo lo que ellos están creando. Tienen un componente de AI, tiene un componente como tal de software, entiendo yo, de código de programación, y tiene un componente de hardware. Entonces hay piezas que ellos mismos han creado. Y deben estar Y patentadas probablemente. ajá, y es una locura porque los manes, como la gran mayoría de grandes ideas, empiezan en un garaje. Y cuando llegan estos manes de ITNIC, de Factorial, que querían invertir en la empresa de ellos, no querían dejarles ver el robot. O sea, y es muy loco porque generalmente en el sector tecnológico uno dice como que muestra, tira la idea porque a cualquiera ya se le ocurrió y la diferencia No está en creas, a veces ejecutarlo. depende de quién observa. O sea, el ser humano lo Pero, primero que hace, uno de los métodos es observar. claro, y bueno, me impresionó bastante. No sé si lo dije, pero la empresa se llama Decker. Ok, sí, Decker. sí. Ajá. Mira, y un poquito complementando lo que decíamos, bueno, Neuralink no es que está solo, ¿no? Neuralink también tiene una empresa que le hace la competencia que se llama, aquí tengo el nombre, se llama Synchron. Ya. Synchron hace casi que lo mismo que Neuralink, si no es que de otra forma. Neuralink, ¿qué hace? Te hace un hueco en el cráneo, te implanta un chip y ese chip tiene como unas ramificaciones, como si fuera una medusa, Ajá. ¿no? Y se Ya. conecta con los impulsos eléctricos, que realmente tú sabes que el cerebro funciona con impulsos eléctricos y la tecnología tiene algo similar, ¿no? Impulsos eléctricos Claro. ceros, unos y ahí se establece la comunicación. Esta de acá funciona más bien como que conoces más, si me equivoco, me corriges, como Extend, ¿ya? Te insertan como una capsulita, la insertan Ya. por la yugular y ese entiendo yo que llega y se posiciona en el Mm. cerebro. O sea, es menos invasivo Pero, y tiene ¿cómo? una malla, Porque y tiene una malla que se desprende y tiene electrodos. Entonces, de esa manera como que establecen la comunicación. El tema no termina ahí. que lo hace como que desde el vaso sanguíneo, ¿o qué? No, o sea, a través de la yugular, asumo que lo inyectan y llega al cerebro. Entonces, de ahí esta capsulita tiene una malla que Ya. una vez que ya asumo yo que está dentro, se desprende la malla y establece la conexión. Funcionaría algo similar a lo que hace Neuralink con los hilos, ¿no? Bueno, se me hace un poco como complicado Pero tendría es que que verlo. viene la otra parte, o sea, no termina ahí. Entonces, aparte de eso, ellos insertan algo, un dispositivo en el pecho, ya, Ya. que es, O sea, ¿fuera o dentro? tengo entendido que fuera. Ya, Ya. y ese se conecta, no sé si de pronto de alguna forma inalámbrica con ese chip, y este de aquí es el que realmente transmite hacia el exterior. O sea, como que tiene dos partes ese, ¿no? Veo más seguro lo que hace Neuralink, ¿sabes? Te digo, el uno es menos invasivo, el otro es más invasivo, pero O sea, habrá es que un analizar procedimiento menos técnicamente. invasivo, pero sí, o Habrá que sea, analizarlo técnicamente. Hoy no estamos para analizar si el uno es mejor o no, si más bien claro. estamos para informar a nuestros seguidores sobre darles un resumen de lo que está pasando, ¿no? Y, y, y esto no es nuevo, ellos tienen haciendo pruebas desde el 2022, ya pruebas clínicas desde el 2022. Entonces, O sea, ya, son relativamente joven para claro, pero lo Neuralink. que quiero es que la gente sepa que ya es una realidad, ¿no? O sea, se ha empezado con esto y yo calculo que en no más del 2030 yo creo que esto será algo muy común probablemente. Y todo el potencial que tienen, o sea, No creas, ¿sabes? Yo antes pensaba porque quien empieza incursionando en este tema de la conexión, hombre digamos, máquina, por decirlo de alguna manera, hombre-máquina, es Google realmente. Bueno, seguramente habrán más empresas, pero que se hizo más visible. la que se hizo más visible fue Google. Em, Sin embargo, hoy por hoy, viendo ya el tema de la tecnología, cómo está dando saltos abismales, em, creo que por muy entusiasta que sean las personas, yo creo que difícilmente ya permitirían que haya algo directamente que se conecte al cerebro. Yo creo que más bien va a funcionar como objetos externos que potencien. No digo que, por ejemplo, no se podría reemplazar una mano, una pierna, pero ya directamente conectarlo al cerebro, que es el centro de comando de todo el cuerpo y de los pensamientos, lo veo más complicado. Antes creíamos que esto de la inteligencia artificial era
O sea, no, o sea, creo que se puede llegar al mismo potencial sin necesidad de conectarlo al cerebro. Digo, por ejemplo, en lugar de tener al Neuralink, seguramente habrán casos muy puntuales en los que no hay otra alternativa, pero podría ser tipo tener unas Google Puede Glasses, ser, sí. ajá, o En las algún Ray-Ban momento esta de se Meta. llegará, pero como todo, ¿no? O sea, por algún lado tenían que empezar y dar resultados, ¿no? Claro, De pronto más adelante harán un dispositivo más chiquito que no se note, o sea, porque el de Neuralink tiene el tamaño como de una moneda, sí. ¿ya? Entonces, bueno, esperemos, ¿no? Esperemos qué pasa, pero eso es lo que ya está pasando. Ese es el presente y el montón de cosas de posibilidades que salen. Por ejemplo, imagínate, si estuviéramos ya en el boom del Neuralink, de la Ya. forma que sea más pequeñito, mejorado todo, tú tuvieras instalado un chip y yo un chip, mm, podríamos comunicarnos telepáticamente, porque podríamos transmitir vía Wi-Fi Es que es lo que te trato de decir que comunicación. seguramente, o sea, la premisa del Neuralink es que el cerebro tiene una capacidad de procesamiento, al menos de lo que nosotros conocemos, limitada en relación a lo que puede hacer un mega servidor, ¿me No, realmente es al entiendes? revés. Nuestro cerebro puede Ok. procesar más que un mega servidor. La diferencia es que esos servidores están programados para tareas específicas y no se equivocan. Nosotros tendemos a equivocarnos, pero nosotros tenemos la capacidad de procesar más información. O sea, a ver, entiendo que, digamos, nos consume menos recursos, ¿ya? Em, pero difícilmente nosotros podemos traer a memoria un recuerdo de hace Es muchos que ahí vienen los años. temas, o sea, es lo que te decía. En un servidor tú puedes guardar todos tus recuerdos y no se van a borrar. En tu cerebro están ahí, va a depender mucho de que si tú tengas la capacidad de recordarlos o no. Pero hablando de procesamiento, nuestro cerebro tiene mayor capacidad de procesar. Sí, sí, eso es correcto. Pero te digo, o sea, yo no creería, o sea, pero habrá que ver, no creería que la gente se dejase implantar un chip. Porque mira, ¿cuál es la premisa de conectarlo, no? Que pues facilitar estas funciones del cerebro, ya que en teoría tenemos esta capacidad de procesamiento, ¿no? Para, digamos, aumentar la memoria o conectar a Internet para tener más acceso a información Yo creo que inmediata. sí se va a dejar. Es cuestión de que madure la tecnología y que la gente vea que no es tan riesgoso y Pero el es que lo que te potencial que digo puede es que tener. hay alternativas que no requieren de eso. Te pongo un ejemplo, digamos, tú tienes las Sí, sí te Google entiendo. O Glasses sea, que y en hacen el lugar de mismo que cálculo, implantarte algo aquí, las Google Glasses transmiten y hacen la misma función. y simplemente te dicen al final y funcionan más bien como un De pronto asistente. más adelante no se necesita hacer el implante. Algo similar. O de pronto en los Hay, audífonos que te pongas y ya está. O sea, sí, o sea, pero yo el implante o sea, a mi gusto. no, y mientras menos Yo invasivo, no lo mientras menos haría, invasivo, mejor, ¿no? claro. Sí.